Bien. La sedimentación libre está relacionada especialmente a suspensiones que no son muy concentradas, es decir, que presentan una coloración no tan oscura, ya no tan concentrada en estas partículas que se desean separar. Una sedimentación por zona es la que hemos visto en la figura de arriba, en que se van dando zonas en las cuales se tienen partículas de mayor tamaño, las que son las que precipitan en la parte inferior, las de menor tamaño en la parte media y aquellas en que más aparece la separación total de esos componentes de la suspensión, dando lugar a una zona clara. Bien, entonces aquí lo menciona, ¿no? La sedimentación libre se produce en suspensiones de baja concentración. Es decir, de que cuando no hay muchas partículas que están muy próximas, por ejemplo esta que hago acá con una señal de mi dedo, si están alejadas no hay mucha interacción. Si están muy cerca y alrededor hay más, entonces esto hace de que tenga un efecto, incluso hasta en el tiempo de precipitación o sedimentación. Entonces, por eso es que dice de que la interacción entre partículas puede considerarse despreciable, por lo que sedimentan en función a la velocidad caída libre del fluido. Es decir, de que si esta es la partícula, ¿ya? Y esta otra está muy alejada, no hay interacción, entonces esta va a caer en función a su propio peso, va a ser en el tiempo por caída libre. En el cambio, en aquellas que existe mayor concentración de partículas coloidales, podemos decir, entonces se da ese proceso de interacción, eso da lugar a que ese aglutinamiento tenga un efecto en la velocidad de sedimentación. ¿Ya? Entonces es por ello de que hemos visto en la parte superior de tres fases que dan tres zonas características de separación. Para que se pueda entender esto, ¿ya? Fíjense de que este libro, que es de Faust, posiblemente ustedes lo puedan encontrar en internet. Después entré ahí a internet, busqué, hay algunos docentes que lo usan en algunas universidades, pero lo que vi es lo mismo que está en el libro, y desarrollarlo más allá y explicarlo más allá, difíciles de comprender. Entonces me he dado el trabajo el día sábado y parte del día de ayer elaborar este material, y le he complementado más de lo que está en esto, porque así como está no se entiende también, y aquellos que lo usaron en otras universidades igualito, copy paste. Entonces presten atención para poder entender cómo se explota este problema, ¿ya? Y se aplica lo que les decía, el concepto de derivada. Dice, se efectuó una sola prueba de cimentación intermitente con una suspensión de piedra caliza. O sea, la piedra caliza prácticamente es la cal, ¿ya? Se disolvió lógicamente que forman, ya de acuerdo al diámetro de partícula, forman una solución heterogénea, y esta solución heterogénea viene a ser una suspensión. Y lo que se observó es de que se fueron tabulando los resultados en la forma que se fueron formando las fases de la solución y la fase de suspensión, o sea, la zona clara y la zona aquella que contiene estas sustancias coloidales.
Y dice, si la prueba se efectuó con 236 gramos de piedra caliza por litro de suspensión. Dice, preparar una curva mostrando la relación entre la velocidad de sedimentación y la concentración de sólido. Y yo tuve que adicionarle esto porque para poder completar su explicación de este problema, ¿ya? Y bueno, entonces vamos a ver en qué consiste. Estos son los datos. ¿Cómo podemos interpretar estos datos? Cuando el tiempo inicial era de 0, ¿ya? Ingeniero, ¿Sí? buen día. Jocelyn Bullo nos dice que quiere entrar y no puede. Ya vamos a sí, ahí todo. Ahora sí. Bien. O sea, inicialmente, ya, la mezcla mostraba una composición heterogénea en toda la solución, ¿ya? A 0,25 horas, 0,25 por 60 multiplican, esa es lo que se tiene en minutos, ¿ya? Sedimentó un poco, quedó una zona clara y la altura de la sustancia en suspensión dio 32,6, es decir, de que fue bajando, ¿ya? Y fíjense que al cabo de 28 horas se tuvo de que esta es la altura que se alcanzó, que tenía la zona de mayor densidad, es decir, con el mayor contenido de sólidos en suspensión. Dije una consulta, ¿lo está grabando la clase? Sí, está, fíjense, está ahí. Ah, ya, Gris. ¿Ya? Hasta aquí, ¿se entendió, jóvenes? Hola. Hola, hola. Sí, Ya. sí se entendió. Entonces, fíjense de que eso muestra lo que tienen ustedes acá en esta gráfica. ¿Ya? Esto ocupaba 36 centímetros. Al cabo de 15 minutos o 0,25 horas disminuyó y el tiempo, esta altura de acá va disminuyendo, pero en base al tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos acá como dato, ¿ya? Entonces, empleando los datos de la prueba, se grafica la altura de la interfase versus tiempo para la computación de emisión. Entonces, fíjense, la gráfica da este tipo de curva. Es decir, de que si yo me vengo acá, ya, y tengo los datos, que son estos de acá. Se ve, ingeniero. Ah, ya, bien que me dijo, es que no compartí esto. Gracias. Entonces, vamos a compartir el Excel. Ahora, ¿se observa, jóvenes? Sí. Ya, entonces fíjense, tenemos el tiempo versus la altura de la interfaz. Bien. Entonces, para que ustedes puedan entender, ya, vamos a hacer la siguiente gráfica. Ustedes tenían acá, y aquí había 36 centímetros, y la mezcla, a veces es medio complicado, vamos a todo ahora. Relleno de lavado,
Mm, ¿qué es ahí? Bueno, vamos a ver. Pucha, no se ve bien. Bueno, la cuestión que es así, ¿no? Homogéneo. Y después esto va disminuyendo en el tiempo. Ya se va formando una zona que tiene mayor contenido de sólidos en suspensión. Esto de acá. Y la gráfica, ya, tiempo versus altura, ustedes agarran, fíjense, y lo grafican. Y esa es la curva, ¿ya? Esa es la curva. Bien. Esa curva, ¿qué nos permite entender? Nos permite determinar de que a medida que fue pasando el tiempo, ¿ya? Inicialmente las velocidades fueron mayores. ¿Cómo se puede determinar que las velocidades de cimentación fueron mayores? ¿Alguien me puede decir? ¿Mm? ¿Alguna idea? David, José David, Durán, ¿nada? Porque si ustedes analizan este punto menos este punto, ¿ya? Es decir, si yo quisiera responder esto, diría de que de 36 a 32,4 bajó en 25, en 0,25 horas. Entonces hago esto. La velocidad que es velocidad es igual a longitud sobre tiempo, ¿no? Entonces la longitud es esta de acá, que se desplazó disminuyendo de 36 a 32,4, ese es lo que valió, ¿ya? Entonces fíjense de que acá disminuyó 3,6 centímetros, diferencia de esto menos esto. Y si yo divido entre esto de acá, 0, dividido, me falta. ¿Por qué me sale negativo? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué negativo? ¿Por qué una velocidad negativa? ¿Cómo lo interpreto? ¿Mm? Por favor, ¿alguien puede responder? ¿Cómo? Porque la gráfica misma lo muestra. De aquí a aquí hay 3 puntos tanto. Y el tiempo es este de aquí menos esto de acá. Entonces, fíjense, eso es lo que, si no hemos visto o no hemos entendido para qué nos siguen las matemáticas, ahí está. Entonces, si les empecé a preguntar al inicio, ¿han visto su aplicación de las matemáticas? Entonces, era para ello, ¿no? De que ustedes ahora vean cuán importante tiene en su formación de ustedes como ingenieros las matemáticas. Un ratito, por lo vamos a dar cabida a este juego. Bien. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o duda que tuvieran? Y les decía, ¿cómo son las velocidades? Fíjense. En todo esto de acá, las velocidades son rápidas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? A medida que van sedimentando las partículas restantes,
requieren más tiempo, ¿ya? Para que sedimenten. Como empezamos acá, fíjense de aquí a aquí, ya su velocidad de sedimentación es inferior a esta, entre este punto y este punto su velocidad es inferior. Entre este y este es peor todavía, porque fíjense, para bajar de 9.8 a 8.8, que es 1 centímetro, ya requiere 8 horas más, de aquí hasta aquí. ¿Está claro, jóvenes? Hola, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Bueno, ¿Lo puede volver a explicar, ingeniero, por favor? puedo volver a explicar de nuevo. Ya, vamos a tratar de hacerlo paso a paso, ¿listo? Aquí, a ver, vamos a hacer esto. Vamos a trazar estos dos puntos. Intentar, inflexión, o eje sí. Va a ser grave. A ver, vamos a continuar a ver. Acá, igual. Ya. La que perjudica, está perjudicando bastante. A ver, seleccionar un ratito, jóvenes. Es grave cuando aparece eso, hay que jugar con selección de datos. Ya. Rápidamente insertamos esto. Me sale así. Esto de aquí lo voy a borrar porque es mejor hacerlo de esta forma. Agregar, a poner 0. Y vamos a analizar los dos primeros valores de acá. ¿Ya? 0. Y este valor primero. Y después esto. Y este punto. Está. Está. Ya puedo volarlo a esto. ¿Listo? Cuando empezamos nosotros a nuestro análisis de sedimentación, ya, había una medida de 36 centímetros. ¿Listo? Es decir, de que esto está relacionado a lo que les voy a mostrar en esta gráfica. Ingeniero, no se ve el Excel. ¿El S o el Word? ¿Mm? Bueno, la pantalla no se ve. ¿Sí? No sé lo que comparte, Inge. A ver, vamos a compartir. Entonces, estaba compartiendo Excel, vamos a compartir el Word. ¿Listo? Ya. Aquí. Upa. Aquí. A ver. Ahora. No quiere pegar datos. Vamos a poner pegado especial. A ver si lo pega. ¿Ahora está claro? Es eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó a 0.25 horas? ¿Ya? O sea, a los 15 minutos, ¿ya? Bajó a 32.6, es decir, de que empezó a sedimentar a 32.6. Entonces, vamos a agregar ese punto. Entonces, en X tenemos un valor de 0.25 y acá este punto. Opa.
bueno, aquí la escala es lógica, ¿no? Se me disparó la escala. Ya, entonces, eso tenemos. Entonces, si seguimos graficando el tercer punto y el cuarto, por ejemplo, ya, vamos a estirar esto hasta acá y ya tenemos los otros puntos. Y si seguimos estirando, vamos obteniendo los otros puntos. Y esa es la curva. Entonces les decía de que acá las velocidades de sedimentación son mayores. Aquí, por ejemplo, para de este punto a este punto, ya, para que baje la sedimentación en 1 centímetro, de 9.8 a 8.8 en 1 centímetro, fíjense, requiere un tiempo de 8 horas. Empezó a las 12 y después de 8 horas, que son las 20 horas, recién bajó 1 centímetro. ¿Ahora está claro? Y les decía de que cada diferencia de punto es una pendiente. Esa pendiente es velocidad. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, continuamos. Ya tenemos esa gráfica. ¿Ya? Nos vamos acá. Es esta la gráfica. ¿Ya? Y después hay un punto de inflexión, que es acá. Cuando es 2 horas, ¿ya? Se tiene un punto de inflexión que implica ya, que implica entonces de que en este punto, ya, al haber un cambio de inflexión, estamos entrando en otro periodo. En ese periodo implica de que ya las velocidades de sedimentación empiezan a disminuir. ¿Ya? Entonces fíjense, esa es la pendiente en el punto de 2 horas. Y a partir de ahí tenemos una velocidad crítica. Decimos velocidad crítica porque ya las velocidades tienden a ser muy lentas para la sedimentación de estas partículas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos, fíjense. ¿Listo? Ahora, continuando con esto de acá, aquí hay una masa de cal, ¿ya? Una masa de cal que era de 236 gramos. No se ve que lo que está compartiendo. Ya. Ujú. Ya. Entonces, la masa de cal que se agregó acá era de 236 gramos. Pero este volumen de esta solución, como es el enunciado, ¿ya? El volumen de la suspensión es de litro. Bien, entonces acá tenemos estos datos, ¿ya? Porque lo que nosotros vamos a calcular son las velocidades de sedimentación para 1 litro, ¿ya? Y si no sabemos interpretarlo, ya estamos listos. Entonces, volvemos acá al problema nuevamente, ¿ya? Y tenemos de que para determinar la concentración en cada uno de estos puntos, ¿ya? Nosotros tenemos que hallar en primer lugar la velocidad.
Y en base a ello también vamos a determinar la altura, ya que son datos. Y en base a ello nosotros obtenemos lo siguiente. De que inicialmente, fíjense, hice en esta escala, en el análisis que corresponde a los 3 primeros periodos, cuando el tiempo es 0, después de media hora, después de 1 hora, después de 2 horas, y obtengo esta gráfica azul. ¿Bien? Sabemos de que aquí ya muestra un punto de inflexión, en la cual las velocidades se tornan más críticas para la sedimentación, es esta de aquí. Entonces, lógicamente que esto va a interceptar en un punto. ¿Bien? Esa es la pendiente, esa es la que a mí me interesa encontrar para hallar las velocidades de sedimentación, ¿ya?, en los puntos que yo quiera. Entonces, fíjense, empezamos acá con entre 0 y 1, pero ¿qué es lo que ocurre? Que en esa gráfica casi se tiene una línea recta, es decir, acá, desde aquí hasta aquí, es casi una línea recta. Yo trazo una recta así, y bueno, podemos encontrar una ecuación de una línea recta, porque fíjense, es más o menos esto lo que pasa. Si yo trazo acá otra pendiente para otros 2 puntos, por ejemplo estos 2 de acá, que pase por esos puntos, tendría lo siguiente, esta pendiente. Si yo trazo otra pendiente que esté entre estos 2 puntos, tendría esto, y así sucesivamente. Entonces, fíjense de que si yo quiero encontrar la velocidad en cada uno de los puntos que les acabo de mostrar, yo puedo tomar con el punto donde estoy analizando, o por último, entre donde intercepta, pero para mí es conveniente tomar cuando el tiempo es 0, ya cuál es este punto, y este de aquí que estamos analizando, puede ser bueno, sé que este es de 0, a ver, 1, 2, 3, parece que es el tercer, cuarto punto. Sí, este es de 1 hora, esto de acá. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, fíjense, en base a ello uno puede determinar las velocidades de sedimentación cuando hacemos este tipo de análisis de la pendiente que relaciona el punto de análisis a una hora dada, ¿ya? Y así. Entonces, en base a este criterio, ¿ya?, que dice acá, es precisamente hallar esas pendientes. ¿Cómo? A través de la ecuación punto pendiente, que es lo que ustedes han visto en matemáticas. Bueno, aquí apliqué esto y después dije son macanas. Mejor lo hago a mi estilo. Encuentro el punto que voy a analizar, por ejemplo, al cabo de 0,5 horas, como este es dato. Entonces ya tengo este punto. 0,5, 28.6 es la altura, ¿ya? Y relaciono con este punto de acá y tengo esta pendiente. Que al inicio, al tiempo de 0, la altura ocupada por la solución total era 36. A media hora bajó a 28.6. Entonces esta pendiente es nada más que para mí la velocidad, que es 14.8. ¿Ya? Lógicamente que es negativo, ¿no? Porque va disminuyendo. Y así sucesivamente. Para el cabo de 1 hora. Para el cabo de 1 hora, si nos vamos acá, tenemos que ese punto es 1 y 21, XY. Entonces es este. Nuevamente
agarro el punto inicial, ya como es una recta, y esta es la pendiente, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, fui encontrando las velocidades, al igual como está en el libro, aunque difieren mis valores a ahí, no mucho sí. A veces puede ser visual o puede manejarse un programa que permita disminuir los errores que uno pueda tener. Yo lo hice de esta forma. Y fui determinando las velocidades. ¿Ya? Entonces es lo que les decía de que las velocidades van disminuyendo, ya es decir, de que cuesta más de que sedimenten algunas partículas y que por ser de menor diámetro no tengan el peso que puedan tener otros. Por otro lado, ya, yo quería demostrarles a ustedes cuál es la masa que va sedimentando de los 236 gramos. Entonces, para ello, ya, hice lo siguiente. Aquí, ¿cuánto había de masa de cal? 236 gramos, disuelto en 1 litro. Entonces hay estos 236 gramos, ¿ya? Que están contenidos acá en 1 litro de solución. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre al cabo de, por ejemplo, más representativo, me salió 1 hora o 1.5 horas? Bueno, el análisis ese, después de terminar ello, tengo esta siguiente gráfica. Ya al cabo de 1 hora y media, ya la altura de la solución sedimentada ocupó 24.2. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos de que la concentración acá por altura 1, vamos a poner, a ver, concentración por altura. Ya, en función a balance, va a ser igual a la contracción en otro tiempo. Ya, esto de acá. A la concentración y le vamos a poner un tiempo y la altura en ese tiempo y. Bien, entonces tenemos acá de que hay 236 gramos de cal, ¿ya?, en 1 litro ocupando esta altura. ¿Ya? Ese valor es el siguiente. A ver,
Bien, entonces acá vamos a mostrar esto. Ocupando esa fórmula que les digo. Entonces, yo puedo ir posteriormente ya, en base a esa expresión que les acabo de escribir, ir encontrando cuál es la concentración en los puntos que estoy analizando. Entonces, esto aplicando esa ecuación, entonces voy encontrando cuál es la concentración acá en función a esa ecuación y me va determinando dónde está esta de acá en base a esta ecuación y teniendo la altura experimental y aquella que yo encontré también matemáticamente, ya voy encontrando cuál es la concentración. Por ejemplo, acá es 236 gramos litro, pero aquí se concentró más. Pero ustedes dirán, ¿y de dónde sale más soluto? Si inicialmente teníamos 236 gramos. Lo que pasa es de que esta curva experimental, si no la interpretamos, estamos listos, porque yo cuando llegué a resolver el problema, bueno, lo terminé rápido, pero después, ¿cómo les voy a explicar a ellos? ¿Cómo puedo, si alguien de ustedes me preguntara, ¿y cómo? Si había 236 gramos de cal y acá se incrementó. Entonces ahí entramos y vemos la importancia que tiene el concepto de densidad. Es decir, de que mientras más se aglutinan las partículas ocupando menor volumen, lógicamente esta es la masa de suspensión, esta es la zona clara. Entonces esto significa de que la densidad de este volumen de acá es mayor a la de la que está arriba. Entonces para ello es de que agarré, para poderles explicar a ustedes, me dio el trabajo de entrar a internet, buscar las densidades de cal y a ver, miren, ayer incluso empecé a buscar en este manual del ingeniero químico que tiene densidades de soluciones, todo eso, y no encontré para acá. Entonces entré a internet y pillé a 15 grados Celsius y muestra de que estas son los datos, las densidades a medida de que tenemos más soluto, las densidades se incrementan, ¿ya? Fue entonces de que de aquí agarré y empecé a aplicar esto, es lo que acabo de mencionar ahorita. A medida de que disminuye este volumen de asentamiento conteniendo la masa de soluto, en este caso de cal, la densidad se incrementa. Entonces lo que hice fue crear una ecuación en base al análisis de comportamiento que es lineal. Perdón, fíjense, es lineal. Obtuve esta ecuación, la coloqué acá y analicé. Como acá abajo en X tenemos la densidad y acá el peso, entonces fíjense, esta es densidad, o por decir esto es la masa de cal y esta es la densidad. Y eso, con eso de acá agarré y encontré las densidades. A medida de que se va incrementando, ya
esta concentración, que es la que hemos obtenido, se va incrementando la densidad, basado en 1 litro. ¿Ya? Entonces, para determinar cuál es el volumen, este volumen de acá, porque todo es 1 litro, ¿ya? Y esto es lo que obtuve inicialmente del empleo de esta ecuación, ¿ya? Del empleo de concentración inicial por altura inicial, que es esta de acá. Está. Bueno, hace rato que voy a mostrar, igual a la concentración en un tiempo y por la altura sub i. Bueno, entonces, en base a ello, se fue determinando las velocidades, las concentraciones, ¿ya? Y aquí de esto estoy haciendo uso de las densidades, ¿ya? Esta es la ecuación que les acabo de mostrar, está explicado ahí. Entonces, fíjense, ya, esto es lo que obtuve inicialmente en el análisis de las pendientes en base a estos tiempos. Entonces, acá se determina cuál es el volumen que ocupa después de un tiempo la solución de suspensión. Esto de acá es lo que había inicialmente, ocupando esta altura. Después se alimentó, pero aquí tenemos una masa A y una masa B. Entonces, 1 litro de suspensión, ya el inicio, tenía 36 centímetros conteniendo todos esos 236 gramos de carga. Pero después, ¿qué pasó? De que la altura disminuyó de 36 a 24.2. Entonces, fíjense de que este volumen que está acá es de 0,6722. ¿Ya? Entonces, 1 menos 0,6722 es el volumen que me falta acá. Pero los volúmenes no son propiedades que se puedan sumar, porque mucho varía en función a su densidad. Entonces, por eso es de que no me atreví en este caso a hacer un análisis de volumen. Me fui al análisis de peso. Este volumen que corresponde a esta masa D es 0,6722. Ya lo multiplico por la densidad, ya que la saco de tabla, ¿ya? Y hallo de que esta masa D en peso es 752 gramos. Inicialmente esta masa ya tenía un peso de 1080 y esa es la masa inicial. Entonces, por diferencia, ya 1080 que había en peso inicial menos esta masa de acá de B, hallo este peso de acá, que es de agua, que son 328.84 gramos de agua. De forma similar, ya en Excel es más fácil, se fue sacando, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está explicado, es decir, de que parte del agua también que había inicialmente está acá, ¿ya? Pero aquí, en esta zona clara, los 236 están contenidos en esta zona de suspensión. Y esa diferencia es la que me permite poder comprender qué es lo que pasó en este proceso. Entonces, eso es lo que hice acá, ¿ya? Entonces fui determinando las masas en A y en B, hasta que nos permite determinar
de que los gramos de A la larga como va bajando, ¿ya? Y esto va disminuyendo, significa de que los sólidos de los 230 y tantos que había, 236 gramos de cal, ¿ya? Aquí están presentes en esta masa, pero que tiene menos contenido de agua, ¿ya? O sea, lo que va pasando es de que aquí hay agua, pero acá parte del agua quedó suspendida. Los 236 están acá de cal. Fue bajando. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua va pasando a ser parte de A y la que queda a formar parte de B con 236 gramos de cal. Y eso es lo que se debe entender acá. ¿Ya? Entonces, esto es lo que muestra este problema. Y no sé si habrá alguna pregunta. ¿Alguna pregunta tienen, jóvenes? Hola.